De última hora, uno de los programas de inmigración a Canadá más prometedores de los últimos años, que traerá inmigrantes a través de 6 empresas para abordar la escasez de mano de obra, finalmente ha abierto este 2023. Te puedes traer a toda tu familia para que sean residentes permanentes. Te apoyan con transporte, con encontrar casa, más de 200 horas de entrenamiento de idioma, entre otros beneficios. En este video, como siempre, te traigo todos los detalles antes que en cualquier otro lugar para que conozcas todas las actualizaciones y ahora sí, escuches el paso a paso, los requisitos y las ofertas laborales recién salidas de estas empresas elegidas. ¿Calificas para este programa? Bueno, aquí lo vas a averiguar. Yo soy tu amiga Paloma Lascano, una latina en Canadá. Que somos el único canal oficial gratuito y verificado por YouTube. Aunque encuentres otros videos circulando por las redes sociales con un formato muy similar al nuestro, debes ser muy responsable con la información que recibes porque ellos no trabajan con Latina en Canadá. Si quieres ser el primero en enterarte de todas las oportunidades que tiene Canadá por ofrecer, no te olvides de suscribirte. Contenta, orgullosa de comenzar el año con el pie derecho. Recordarás que el año pasado Sean Fraser, el ministro de Inmigración a Canadá, nos dio esta gran noticia con el nuevo programa piloto de la hermosa provincia de New Brunswick. Pero miren, me gustaría que me permitieran hacer un paréntesis porque ya saben que este es su canal. Cuando subimos el video hubo mucha gente que saltó inmediatamente a poner en tela de juicio la información para que, bueno, pues para que ustedes naturalmente le dieran clic a sus videos. Y se le dio mucha difusión al no es cierto, no existe, será verdad, así no es, para luego proceder a decir exactamente lo mismo que se dijo aquí. Amigos, es una pena, cero profesional, pero ya saben que aquí estamos en otra sintonía. Aquí en el canal yo trabajo para ustedes, no ustedes para mí. No me des tu dinero, regálame tu vibra positiva, así como lo has venido haciendo desde el principio. Por eso estamos los que estamos y por eso este año la comunidad latina en Canadá va a llegar a este país y va a hacer cosas maravillosas. De eso estoy bien segura. ¿Qué les parece si damos inicio rapidísimo para que este mismo día, cuando tú estés viendo este video, comiences ya con tu proceso? Lo primero y lo más importante es recordarte que este programa está diseñado para que seas residente permanente de la provincia de New Brunswick y que tú te quedes en esta provincia. No se trata del primero que se forma a la fila, ¿ok? Sino del que a consideración del gobierno tenga un perfil más apto para quedarse. Yo te hice un video con la información limitada con la que contábamos y posteriormente te hice una entrevista con un matrimonio que te la recomiendo tanto porque este matrimonio llegó a la provincia de New Brunswick y el empleador los apoyó en todo. Entonces puedes ir a verlos al finalizar este video. Muy conmovedora la entrevista. Los requisitos que se acaban de publicar y toda la guía te la voy a proporcionar al final de este video. Pero primero, ¿qué les parece si exploramos las ofertas laborales que acaban de ser liberadas en cada una de estas empresas participantes que fueron seleccionadas por el gobierno y que se encuentran abiertas en estos momentos? Por cierto, el gobierno ya confirmó que son 6 empresas, pero que están abiertos a incluir más dependiendo cómo va caminando el programa. Así que deben de estar atentos porque si se hace algún cambio o si se incluyen más empresas, yo aquí les voy a decir todo. Es importante también que las revises porque estas ofertas, en mi consideración, sí deberías de aplicar tan pronto como sea posible, ya que cada semana van abriendo algunas y van cerrando otras. No sabíamos anteriormente si se iba a tratar de una feria de empleo, de una sola plataforma, no sabíamos aún nada, pero nuestras sospechas se confirmaron. Se tratará individualmente entre el interesado, es decir, tú y el empleador. Empresa número 1. Cook Aquaculture. Esta empresa se dedica a la pesca y a la agricultura porque, pues claro, la provincia de New Brunswick se encuentra en el Atlántico y esta es una de sus principales actividades. Vámonos al apartado de Careers y luego nos vamos al apartado de Atlantic Canada. Como pueden observar, amigos, es que hay muchas ofertas que justamente acaban de abrir. Ciertos puestos son gerenciales, otros de tecnología, manufactura, hay de todo un poco. Pero ¿qué les parece si abrimos esta justamente que acaba de salir? Dice soldador de plástico.
En la parte de abajo, dale clic a donde dice Apply. No necesitas proporcionar teléfono, solamente tu correo electrónico. ¿Ahí qué vas a hacer? Incluir información personal, curriculum, vas a responder algunas preguntas, vas a enviar tu solicitud. Recuerda que para muchos de estos te van a solicitar tu CV estilo canadiense y tu cover letter. Yo te doy los formatos descargables de forma gratuita junto con toda la explicación sobre cómo hacer un buen documento que en verdad te asegure el empleo en Canadá. Descárgalo, aquí está, es totalmente gratis. Sé que siempre lo menciono, pero es que en cada video, amigos, hay gente nueva. Eso es lo que te va a garantizar tu trabajo aquí en Canadá. Empresa número 2, Groupe Savoie. Esta empresa se dedica al procesamiento de la madera, materia importantísima en un país como Canadá. La madera es esencial para la construcción y la elaboración de casas, muebles y demás. Vas a dar clic al apartado de Careers para poder crear tu perfil. Recuerda, si tú quieres venir a trabajar a Canadá, debes de saber por lo menos un idioma básico del idioma inglés. Sin embargo, siempre puedes dar clic secundario y puedes traducir cualquier página de internet al español para que tú te encuentres pues más seguro de tus respuestas. Te van a pedir tu nombre, tu teléfono, tu correo electrónico. Te van a preguntar sobre tu nivel de idioma, tu disponibilidad, si eres ciudadano, etc. Empresa número 3. Grupo Wesco, una de las organizaciones más grandes de todo Canadá. Manejan carne de pollo, de pavo, incluso se expandieron a fertilizantes, a transporte, energía, silvicultura, tienen de todo. Y miren, actualización, yo ya me contacté personalmente y te quiero confirmar que si a ti te interesa trabajar en esta empresa, tú debes de comunicarte directamente en el apartado de Contact Us a través de este correo electrónico para que tú puedas compartirles tu CV y tu cover letter y ya ellos se van a comunicar contigo si es que tienen interés por ti. Empresa número 4, Imperial Manufacturing. Ellos son fabricantes galardonados de productos de calefacción, aire acondicionado, ventilación y construcción. Eso es vital en este país, en donde no existiría la vida sin estos servicios. Esta empresa, en el apartado de Contact Us, puedes dar clic a Career Opportunity Inquiry. Llenas los datos y te proporcionan más información sobre las vacantes que ellos tienen disponibles y sobre cómo enviar tu CV u hoja de vida. Empresa número 5, JD Irving Ltd. Tienen operaciones en agricultura, equipos de construcción, productos de consumo, alimentos, silvicultura y forestales, venta al por menor y distribución, construcción naval y fabricación industrial y transportación. En estos momentos hay nuevas vacantes. Vas a darle clic a Careers, Current Openings y en región vas a escribir New Brunswick. Te van a pedir que realices una cuenta, das clic a nuevo usuario, aceptas los términos, nombre, contraseña, llenas los datos, ahí mismo tú vas a subir tu currículum y una vez que llenas todos los datos, ahora sí vas a poder aplicar a cada una de las vacantes dando un solo clic. ¿Por qué? Porque ya llenaste todos los datos en tu cuenta. Empresa número 6, finalmente una de las que yo sabía que iban a ser de sus favoritas, McCain Foods, una de las empresas más importantes con empresa mundial, la más grande de patatas en Canadá. Ya te has de imaginar la cantidad de oportunidades con las que cuentan y te aviso que se han estado abriendo y cerrando varias en este último mes. Miren, nada más se acaban de abrir en diciembre y en lo que va de enero. Le vas a dar clic a Careers, Search and Apply for Career Opportunities y le vas a escribir New Brunswick en locación. Te quiero enseñar este empleo de mantenimiento. ¿Mantenimiento de qué? Bueno, de máquinas, de documentación de las reparaciones que se hacen, trabajo físico, etc. Vas a dar clic a Apply Now y será el mismo procedimiento. Vas a crear una cuenta, vas a llenar tus datos y vas a enviar tu solicitud. Recuerda, es un proceso 100% gratuito. Ahora sí, lo que estamos esperando, lo que hemos estado esperando durante estos meses. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Quiénes sí pueden y quiénes no pueden participar? Bueno, 4 puntos. Número 1, tener la intención de residir en New Brunswick. Recuerda, estos programas se realizan para que los inmigrantes se
queden, no para que finjas querer quedarte y luego a los meses te vayas a otro lado. Número 2, oferta laboral de alguna de las 6 empresas por el momento, ¿ok? Por el momento. Número 3, salario competitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que tu salario sea comparable con lo que le pagarían a trabajadores con experiencia y una formación similar a ti. En JobBank Canadá puedes consultar los salarios bajos, medios y altos de cada una de las profesiones de tu interés por provincia. Por ejemplo, si quiero buscar pescador, aquí me desglosan todo. De qué trata el tipo de empleo, qué preparación necesitas, si requieres alguna licencia y cuánto pagan. Es una herramienta muy útil. Número 4. Si trabajas en algún tipo de área que sea regulada, tú necesitas estar certificado. Por ejemplo, el área de la salud. Tú debes de seguir ciertos pasos para poder ejercer. No puedes llegar a ser cirujano aunque seas el mejor cirujano de toda Latinoamérica. Así no funciona aquí. Esta es la lista de los trabajos regulados y las autoridades que se encargan de darte esa regulación. Algunos ejemplos son abogados, trabajadores sociales, maestros, entre otros. La verdad es que no son tantas, son muy específicas. En esta parte, que es para los empleadores, nos confirman que ellos deben de demostrar los planes, programas de asentamiento, de vivienda y de transporte antes de que ustedes se conviertan en residentes permanentes. Bueno, entonces, ¿cuáles van a ser los factores de selección? Porque el hecho de que tú apliques no quiere decir que ya te van a seleccionar. Bueno, si tú cumples con los requisitos que dijimos anteriormente, entonces te van a evaluar a través de lo siguiente. Pero quiero decirte algo, esto es bien importante, por favor, algo que me puso muy feliz. Bajo este programa piloto, muchos de estos documentos, certificaciones y exámenes no necesitas tenerlos a la mano para aplicar. Es decir, solo necesitas una carta de atestación por parte de tu empleador. A ver, díganme, en verdad, en confianza, ¿no les parece verdaderamente que es el gobierno de New Brunswick queriendo poner las cosas más sencillas para nosotros? Yo digo que sí, pero bueno. Es solamente mi opinión. 4 puntos nada más. Número 1, tener entre 19 y 55 años. Número 2, por lo menos un nivel básico del idioma. Un CLB 4. Que esas eran mis sospechas, yo se los mencioné. De inglés o francés. Lo puedes sustituir con una carta, Esta es de las que puedes sustituir con la carta de tu empleador. Los exámenes válidos de inglés son el CELPIP y el IELTS. Se comunicaron, por cierto, amigos, hace un par de meses los del CELPIP y me informaron que estaban interesados en colaborar conmigo. ¿A ustedes qué les parece? ¿Les interesaría un video con ellos, un en vivo? Ustedes platíquenme, por favor, aquí debajo qué es lo que les interesaría. Número 3. Estudios mínimos de preparatoria o de high school. ¿Quién te lo valida? Una institución designada. Y esta es la lista. Amigos, y aquí también, si aún no lo tienes al momento de aplicar, puede el empleador incluir también la carta de atestación. Y número 4. Experiencia laboral acumulada de mínimo 1,560 horas en los últimos 5 años. Igualmente, si no tienes la experiencia requerida, tu empleador te puede hacer una carta. Por último, pero no menos importante, necesito un abogado de inmigración, necesito un consultor. Bueno, vamos a ver qué dice el gobierno. ¡Sorpresa! No. El gobierno de Canadá trata de forma equitativa a todos, sin importar si pagaste $3,000 a un consultor o si lo hiciste tú mismo. Existen personas a las que el gobierno les permite prestar ese servicio y cobrarte por el mismo también. Es como un médico. Quizá te ponen 10 en una mesa y todos tienen la misma preparación, pero uno cobra más del presupuesto con el que tú cuentas. El otro quizás tiene una actitud medio cuestionable. Con el otro no tuviste mucha química, pero siempre hay uno con el que te sientes más cómodo. Mi recomendación hasta el momento ha sido Civic Canada Immigration. Tuvimos un en vivo con el fundador, amigos, nos resolvió muchísimas dudas, también con uno de sus socios, y son los que tienen los costos más bajos en asesorías, y si encuentras a alguien con un precio más bajo te lo igualan. Además, yo conozco su forma de trabajar, amigos, porque los conozco personalmente y confío muchísimo en su ética
académica y en su trabajo. Si lo dudas, revisa esta entrevista que estuvo fuertísima y nadie más se ha atrevido a tener una entrevista así. Y el link de Civic Canada Immigration lo puedes ver aquí debajo. Ya sé que me van a preguntar qué sucedió conmigo, dónde estoy, a dónde me voy. Por si no lo saben, revisen este video, amigos. Pero no se preocupen, yo los voy a mantener al tanto en los próximos días con la segunda parte de nuestra serie Empezando desde cero. Tu futuro es ahora o nunca. Levántate, ponte de pie ya y empieza a construir tus sueños, porque nadie, escúchame, nadie lo va a hacer por ti. Se nos va la vida. Aprovecha el momento, que mañana nos puede empezar a sobrar gente en Canadá. Uno nunca sabe. Este es el momento. Yo soy tu amiga Paloma Lascano, una latina en Canadá. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima, futuros canadienses.